parámetros asociados a la variable aleatoria x, que queda definida como la suma de las puntuaciones obtenidas al lanzar dos dados, en primer lugar será necesario conocer los distintos valores que toma la variable x, después definir su función de probabilidad y en último lugar ya podremos calcular tanto la media como la varianza como la desviación típica. Entonces comenzamos calculando los distintos valores que puede tomar la variable x. Para ello nos construimos una tabla de doble entrada, donde en la primera fila se puede observar las puntuaciones obtenidas, por ejemplo, al lanzar el primer dado, y en la primera columna las puntuaciones obtenidas al lanzar el segundo dado. ¿Cómo se construye x? Pues simplemente habrá que ir sumando dichas puntuaciones. Así, si en ambos dados sale un 1, x tomará el valor 2. Si en el primer dado sale un 2 y en el segundo un 1, entonces x tomará el valor 3. Y así sucesivamente. 4, 5, 6 y 7. Mediante este mismo proceso se puede terminar de completar la tabla. ¿Qué dimensión tiene esta tabla? Pues como hay 6 posibles puntuaciones que se pueden obtener al lanzar el primer dado y otras 6 al lanzar el segundo, en total hay 36 posibilidades. Algunas de ellas están repetidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 4 se puede obtener como 2 más 2 o sacando un 3 en el primer dado y un 1 en el segundo, o al contrario, un 1 en el primero y un 3 en el segundo. Entonces, a partir de esta tabla ya es posible la definición de la función de probabilidad asociada a esta variable. Así pues, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que x tome el valor 2? Pues si nos fijamos en la tabla, el valor 2 solo se puede obtener como la suma de 1 más 1, es decir, cuando en ambos dados se ha obtenido el número 1. Así pues, su probabilidad asociada será de un 36avo. ¿Cuál será la probabilidad de obtener el valor 3? Pues yendo nuevamente a la tabla, el valor 3 se puede obtener cuando en el primer dado se obtiene un 2 y en el segundo un 1 o viceversa. Por lo tanto, la probabilidad asociada a ese valor de x será de 2/36avos. Y si repetimos este proceso para x igual a 4, 5 y así hasta x igual a 12, obtendremos la siguiente función de probabilidad. Vemos que hay 11 valores distintos que puede tomar la variable x. Van desde el valor 2 hasta el valor 12. Una vez conocidos los valores de la variable x y sus probabilidades asociadas, ya sí que podemos calcular los parámetros. En primer lugar, podemos calcular la media. La media se obtiene como el sumatorio de los siguientes productos. El producto formado por cada uno de los valores que puede tomar la variable x por su probabilidad, con i igual 1 hasta 11. ¿Por qué 11? Porque recordemos que hay 11 valores distintos que puede tomar la variable x. Vamos a sustituir. Entonces, en nuestro caso, la media sería igual a el valor que puede tomar la x, por ejemplo, el primero de ellos, que es 2, por su probabilidad. El siguiente valor que puede tomar es 3, multiplicándolo por su probabilidad. Y así iríamos realizando cada uno de los productos y sumándolos, hasta llegar al último valor que puede tomar la variable x, que es 12, multiplicándolo por su probabilidad. Si realizamos estas operaciones, obtenemos que la media es igual a 7. A continuación, y una vez conocida la media, podemos pasar a calcular la varianza. La varianza se puede calcular como el sumatorio del producto de x sub i al cuadrado por p sub i, desde i igual 1, en nuestro caso, hasta 11, menos la media al cuadrado. La media la conocemos, que es 7. Entonces, si sustituimos, la varianza va a ser igual a el primero de los valores que toma la x, que es 2, elevado al cuadrado por la probabilidad de que x tome el valor 2, más, ¿cuál es el siguiente valor? 3. Habría que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la probabilidad de que x tome el valor 3. Y así vamos realizando cada uno de ellos. Por ejemplo, en algún momento nos encontramos el valor de x igual a 7 elevado al cuadrado por la probabilidad de que x tome dicho valor. Y continuaríamos hasta llegar al último de los valores, que es 12, se puede elevar al cuadrado, se eleva al cuadrado y se multiplica por su probabilidad asociada. A esa suma habrá que restarle la media al cuadrado, es decir, 49, y eso nos da un total de
5,83. Esa sería, por tanto, la varianza. Para terminar, habría que calcular la desviación típica en el apartado C. Entonces, ¿quién es la desviación típica? Pues la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, basta con calcular la raíz cuadrada de 5,83 y eso es igual a 2,415. Por lo tanto, ya hemos terminado de calcular los parámetros asociados a esta variable aleatoria.